Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Amigos del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva edición de este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Nuevamente traemos un programa cargado de actualidad, cargado de recuerdos, cargado de memorias y sobre todo de esa tranquilidad y esa sensación de relajación que solo nos trae el ámbito deportivo en medio de unas circunstancias que expresamos nuestra solidaridad ante el difícil presente que vive la sociedad tanto panameña como por supuesto internacional. Antes de presentar a mi colega, quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Entretiempo y que nos sigan en redes sociales, @el entretiempo_podcast en Instagram, @el entretiempo_ en Twitter, y pues todas las novedades, todas las publicaciones y hasta su participación estará en los espacios de este podcast. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, bueno, ya mira, aquí estamos bastante bien, pero un poco ya cansados, ¿no? Cansados ya de la situación, de estar encerrados, ya empieza como a sentirse ese malestar, ¿no? Del confinamiento, bueno, por lo menos por mi parte. Sí, también por Pero este lado, también, ni creas, Jaime, es desgastante y sobre todo que muchas veces hay informaciones, el bombardeo de información sigue siendo grandísimo y sí, el desgaste es obvio, es grandísimo. sí, claro, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos actividad deportiva, que es algo que nos mantiene, digamos, un poquito ahí aislados, ¿no? Tratar de relajarnos un poco con eso. Como bien mencionaste, hay espacio para las opiniones y en este podcast queremos hacer mención a algunas personas que nos comentaron en nuestro último post de Instagram del programa pasado, en el que hablábamos de los 10, de los mejores número 10 de la historia, su favorito, que comentara. Bueno, recibimos bastantes comentarios y hubo digamos, una tónica muy parecida, y es que mucha gente opinaba que Ronaldinho y Messi son los mejores 10 de esta época, ¿no? Sí, de todos los 10 que han habido en la historia, clásicos y contemporáneos, Ronaldinho y Messi se llevaron casi todos los votos. Y antes de pasar a leer algunos comentarios, varios de los comentarios que nos han hecho llegar a redes sociales, algo que no podemos dejar de hacer, Jaime, es darle las gracias a esa inmensa participación de la comunidad del entretiempo ante esta publicación y ante nuestras consultas, ante estos sondeos que seguiremos haciendo cada 2 semanas o cada mes. Queremos saber la opinión directa de nuestros fanáticos, de nuestros oyentes, que claro, nos dan esa motivación o esa perspectiva que nos hace falta. Por ejemplo, @GarcésPty es el comentario más destacado que tuvo nuestra publicación, porque simplemente con un emoji de risa nos comenta Ronaldinho. ¿Quién más? Jaime, yo creo que hay mucha gente en esta onda, bien lo destacamos, entre Messi y Ronaldinho, se pueden llevarlo todos los votos, pero hay mucha gente que sigue y seguirá muy firme en que no hay indecisión alguna, que Ronaldinho es el número 1 de los Sí, 10. no, claro. Esos comentarios, definitivamente, sí hay dos nombres que destacan, pero yo, sinceramente, leyéndolos así por encima o leyéndolos en profundidad, la verdad es que sí hubo mucha gente que ponía Ronaldinho, Ronaldinho. O Sí, sea es que una. O definitivamente ponían no, el gaucho, o ponían el Diño, o ponían el Ronaldo clásico, el apodo que a la gente le gustara, pero los calificativos no le faltaron al 10 brasileño. es correcto, Dani. Y también tuvimos otros comentarios que puede que no hayan sido tan positivos. Por ejemplo, Feliciano o 29 nos comentaba que qué hacía James en el post que nosotros subimos, porque nosotros subimos un arte con los diferentes 10 y James está incluido entre esos 10, ¿no? Así que hay que, no sé, tratar de... Es un arte, no es Sí. necesariamente que nosotros estuviésemos seleccionando a esos 10 como los mejores, solo era un arte representativo. Sin embargo, hay que rescatar, Jaime, que ya regañamos al community manager del entretiempo. Definitivamente, sí estamos, yo creo que hay que estar muy de acuerdo con eso, con lo que asegura Feliciano. Hombre, Feliciano, que también nos dice que ponemos a Jaime
que ponemos a James por encima de Zidane, que también ya lo habíamos resaltado como el gran 10 de la última época. Bueno, el tema con James, y cuando el arte se hace y cuando lo consultamos con el equipo del entretiempo, el amplio equipo del entretiempo, resulta que James llega a ser goleador del Mundial de Brasil, resulta ser el líder y el que encabezó el sueño colombiano para alcanzar el título mundial en el campeonato del 2014 en Brasil. Tiene características, nadie se las quita al astro colombiano, al jugador destacado que hoy milita en el Real Madrid. Sin embargo, yo entiendo la posición de Feliciano y de algunos usuarios que también se hallaron simpática a esta inclusión, Jaime, porque solamente te lo resumo para que lo complementes. Incluso el mismo jugador colombiano no está convocado tampoco para el compromiso que va a haber hoy frente al Alavés. Así de mal anda la actualidad de James, no es ni la mitad del 10 que fue en su momento, pero a nivel suramericano uno lo cuenta, uno lo tiene que contar. Claro, no, James, su participación en el Mundial, tal vez si hubiéramos visto algo más de regularidad o que quizás no se hubiera ido al Real Madrid, estaríamos hablando posiblemente estaríamos echando otro cuento, digámoslo así. Como buen panameño. Bueno, exacto, como buen panameño. Isabel Aguilar, 507, también nos comentó un nombre que nosotros olvidamos, y no sé por qué lo olvidamos, porque es un nombre tremendo, y es el de Wayne Rooney. Dale. Uf, es que un grande, el delantero inglés, yo creo que de los últimos delanteros ingleses más grandes de la historia, Wayne Rooney. Sí, definitivo, y la verdad es que lo hayamos pasado por alto, la verdad. Bueno, pasa mucho con la interpretación, yo lo vería de la manera en que es el mismo caso de Totti, no propiamente jugaba en la posición de 10, pero el caso de Wayne Rooney es una cuestión que, guardando las proporciones con Messi, por ejemplo, que es un 10 que lo destacamos que pasaba, asistía, recuperaba, Rooney recorría toda la cancha y Correcto. Fue el líder de la gran época del Manchester United de Ferguson. Por eso es uno de los grandes 10. Es un hombre que incluso no tampoco puede tener mucha repercusión. Yo creo que es infravalorado dentro de la figura del 10, pero sí, definitivamente Rooney, en los golazos que se marcaba también Rooney, uno de los grandes referentes en la historia de los 10. Aquí también nos comentó ese punto Santiago, guión bajo 01, nos comentó el nombre Ismael Díaz, Jaime. Y otros nos dieron su opinión con respecto al plano local. Unos aseguraron Ismael Díaz, otros también hablaron de Bárcenas, otros también, hubo uno muy simpático que comentó también esta semana, Gavilán, que lo incluyó también en la lista de 10. Uno lo entendería también como de broma o como de simpático, pero también puede ser válido porque dentro del entorno panameño, Jaime, es verdad, nuestro fútbol siempre ha sido muy físico, siempre ha sido muy de pelotazo, muy de ir hacia adelante con pase largo, pero estos nombres son los que realmente cuando uno los veía eran los distintos, tanto Gavilán, porque era el que en el centro ponía un poco la pausa, no la extremada pausa, pero sí la pausa necesaria para los hilos de la selección, y el caso de Ismael Díaz, que pues sí es lamentable porque las lesiones lo terminan alejando de un gran nivel que estaba cargando el gran jugador panameño, pero al final del cuento, pues ya sabemos que las lesiones nos privaron de ver la mejor versión de Ismael Díaz. Claro, no, Ismael también portaba la casaca número 10, o sea que estamos hablando de un jugador que sí era diferente. Antes de las lesiones podíamos ver a un Ismael que no necesariamente que se echara el equipo a la espalda, pero que cuando recibía la pelota sabías que podía pasar algo. Era el que encaraba, era el que driblaba, pasaba, o sea, un jugador bastante completo en ese sentido. Ahora, también hice la consulta porque uno cree que puede ser broma o un apunte de la nada, pero sí es válido el debate si hubo 10 en la selección nacional. Y yo tuve que consultar a una de las fuentes del entretiempo, que pronto espero tenerlo también en los espacios, en estos micrófonos. Consulté a Mauricio Weider, que es un gran estadístico nacional dedicado a revisar la historia. Y yo me acerqué, o más bien me contacté con él y le dije: Mauricio, discúlpame, ¿realmente hay algún 10 o alguien que podemos entrar con la figura del 10? Mauricio, muy amablemente, después de haber participado en otro podcast colega, en Agenda Fútbol, también nos dio su versión.
Y para él, el mejor 10 panameño dentro del concepto es el Puchito Medina, un gran jugador de la época finales de los 90. No lo alcanzamos a ver, Jaime, el debut deportivo de Puchito Medina fue en el 95. Y de hecho no salió mucho de Panamá, llegó a jugar en Comunicaciones de Guatemala. Pero los que alcanzaron a verlo para las eliminatorias hablaban de un jugador que tenía el toque especial y esa diferencia futbolística en un entorno donde ya había ese primer llamado de atención de grandes jugadores para las generaciones panameñas. Pero muy buen aporte, le agradecemos a Mauricio Weider por ayudarnos a esclarecer esa duda. Claro, no, Puchito Medina es un jugador del que se hablaba sobre todo de su visión en el medio campo, esa visión que nosotros varias veces mencionamos que le falta a los jugadores de Panamá, porque tú bien lo dijiste, toman la pelota y lo primero que quieren hacer es tirar el pelotazo hacia arriba. Bueno, este jugador era totalmente diferente, lastimosamente no tuvimos la oportunidad de poder disfrutarlo, ¿no? Y quizá hubiera venido bien, sobre todo en esta época que el jugador panameño ya ha perdido toda esa capacidad, ¿no? Y ahora es mucho más de físico, de correr, de entrega, pero le falta, digamos, ese toque diferencial. Y bueno, ya cerrando, sobre todo destacar algunos nombres que se mencionaron también en los comentarios, como podría ser el de, que ya lo hemos dicho antes, el de Juan Román Riquelme, también muy mencionado, el de Zinedine ya lo mencionamos también, y bueno, esos serían, yo diría que los principales nombres que se destacan en la aportación de la audiencia. Y también mencionar que mucha gente se basó en el arte. Creo que a pesar de esa confusión o ese desacuerdo que puede haber con James, incluimos nombres que bien acabas de citar algunos, pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención, sobre todo por un comentario, incluso lo incluyó uno de los más recientes, que fue @guay_Alejandro, que incluyó a Modric como mejor 10. Y hubo uno de los comentaristas que dijo, no, pues incluir a Modric es madridismo puro, que solamente se sigan o que hay un bufandismo a favor del Real Madrid para incluir a Modric. Yo no sé cómo lo veas tú, Jaime, y te lo consulto, pero realmente decir que Modric es un buen 10 o que ha sido uno de los mejores 10, por lo menos en los últimos años, lo hace uno madridista. En mi caso yo no lo veo así. Yo no lo veo de esa manera. Claro, reconocer el talento de un jugador jamás te va a hacer ponerte una bufanda, Dani. La verdad es que si eres de Real Madrid, si fuese el caso, y reconoces que Messi es uno de los mejores jugadores que ha visto en la historia, tú estás siguiendo la lógica y tu apreciación de lo que es este deporte y quitándote totalmente los colores, porque al final reconocer la grandeza de un jugador no tiene nada que ver con ponerte una camiseta. Totalmente, y destacar que Modric hizo un gran mundial con Croacia, el último mundial de Rusia 2018, una marca goles, hace asistencias, hace el liderazgo, entra en la figura del 10, pese a los años, todavía sigue marcando gran relevancia con respecto a esta posición. Y lo que entendemos, y pues es respetable, habrán posiciones en medio de esta discusión que buscarán esa imparcialidad o parcialidad, como lo quiera ver la gente, pero definitivamente no se puede obviar la figura de Luka Modric, que igual sigue dejando números en el Real Madrid. Nuevamente le agradecemos la participación inmensa, incontable la cantidad de comentarios que recibimos para esta oportunidad. De verdad, gracias a esa primera gran participación, la tribuna del entretiempo abre sus puertas siempre para que el fanático pueda participar en este espacio. Vamos con la segunda parte del entretiempo. Antes de pasar a temas de actualidad, Jaime, se me estaba escapando incluir dentro de la participación a uno de nuestros colegas también del entretiempo, que también hace mucho seguimiento de la Fórmula 1 y que también quiso dar su opinión sobre el número 10. Nos facilitó también su opinión y lo cito. El mejor jugador es Messi, eso siempre está claro. El más vistoso es Diño. Modric es un 10 a lo Gerard. Gerard también podríamos considerarlo dentro de la lista, aunque no usaba la camiseta 10 propiamente. Pero en lo que tengo como concepto, el 10 Román Riquelme, de los mejores de la historia y pues de los que están dentro de la publicación que han ustedes compartido en el entretiempo. Muchas gracias, Santiago, y nuevamente gracias a la fanaticada, la gran fanaticada que esperamos poco a poco siga creciendo en este espacio del entretiempo. Bueno, Jaime, hoy fue la novedad más grande
para el fútbol internacional, el fútbol europeo principalmente, y es que volvimos a escuchar esa palabra brillante llamada la Champions. Y hoy hubo un sorteo que deja bastantes especulaciones, sobre todo predicciones, muchas teorías en cuanto a los cruces que se pueden dar, y definitivamente va a ser una gran ronda lo que viene por delante. Sí, claro, Dani, qué alegría poder escuchar nuevamente, no el himno, porque no sonó el himno, o quizás sí, a esa Bueno, hora. lo puedes poner lo puedes poner en Spotify o en YouTube y ahí te lo puedes gozar un rato, ¿no? Exacto, exacto. No, pero bueno, lo bueno es de escuchar la palabra Champions, y es verdad, hoy se celebró un sorteo bastante sorpresivo, pienso yo, porque no estábamos esperando que se celebrara hasta más adelante, pero ya se definieron varias cosas, y lo primero que se pudo definir es que se va a jugar un sorteo a dos llaves, ¿no? Tenemos una llave con el Leipzig, el Atlético de Madrid, que se enfrentarán en cuartos, y el Atalanta PSG. El del cruce, de ese cruce de cuartos, saldrá el semifinalista para la siguiente ronda, y en el otro lado tenemos a los equipos que todavía no se han clasificado para cuartos, pero que están en veremos. Estamos hablando del Real Madrid, el Manchester City, y la Juventus y el Lyon, que de pasar en cualquiera de esos dos cuadros se medirían en cuartos. Y por el otro lado, Barcelona contra Napoli, Bayern Múnich contra Chelsea. Estos partidos se juegan, por supuesto, a puerta cerrada y tengo entendido que se seguirán jugando en los estadios. Confírmame también esa información, ¿no, Jaime? O Es sea, correcto. se jugaría en el Camp Nou, el del Barcelona-Napoli, por ejemplo. Exacto, exacto. O sea, los partidos de vuelta se jugarán como si fuera, normalmente se habitúa a hacer en la Champions, con los estadios de los locales ahora en este caso, y a partir de cuartos, entonces sí se viajará a Portugal para poder realizar lo que queda de la Champions, que ya solamente se jugará un partido a partir de cuartos. Te consultaba eso principalmente porque el único país de la Unión Europea que no ha aceptado todavía la apertura total de las fronteras ha sido Bélgica. Así, país importante, hablando en relevancia económica, pero de resto, ya que Barcelona, Madrid ya han recibido visitas de extranjeros, Italia también ha hecho poco a poco la apertura para el turismo, es época de verano, hay una sensación que hay que ir a viajar, se entiende para la gente de Europa, solamente le pedimos a la audiencia de Europa que se cuide mucho porque hay que seguir tomando las precauciones, pero esta apertura de fronteras da la facilidad de que para esos partidos pendientes que hay tanto en Manchester como en Barcelona se puedan jugar. Entonces estaremos muy pendientes de cómo se desarrollen estos compromisos, porque ya habíamos notado o ya habíamos visto todas las medidas, todo lo que ha pasado para que vuelva el fútbol en los distintos países del mundo. Ya las ligas se están acabando, faltan pocas jornadas para que, por ejemplo, en España declaremos un campeón. En Italia se sobreentiende que la Juventus, salvo alguna revelación del más allá, la Juventus no va a perder el Scudetto por novena ocasión consecutiva, Jaime. Y si se me escapa alguno realmente de los que puedan terminar campeones, el Porto, por ejemplo, también ya está a pocos puntos ya de alcanzar el título. Entonces ya por eso quieren ya de determinar los campeones en las distintas naciones y ya encargarnos completamente de los factores de los puestos europeos y de lo que falta en competencias internacionales en Europa. Y también tendremos ya más adelante, Dani, la posibilidad de poder profundizar, ¿no? De poder profundizar en los diferentes cruces de los equipos, cómo llegan cada uno, cuál es favorito. Hoy solamente trataremos de dar el repaso breve, ¿no? De las diferentes llaves, de los emparejamientos, pero claro que el entretiempo tendrá un programa exclusivamente para hablar de quién podría ser o qué equipos podrían ser los que se planten en esa final de Champions League. Sobre todo porque a nosotros particularmente no nos gusta especular mucho los resultados, no queremos que este podcast también pueda obtener algún momento la fama de echar sal, ni mucho menos de pronosticar cosas que no van a pasar. Me ha pasado varias veces a mí particularmente, Jaime, como la última vez yo estaba viendo el partido Juventus-Milan
partidazo. Yo creo que el mejor partido que ha pasado en esta nueva normalidad. Y yo vi el 2-0 y yo dije, no, pues ya eso ya no es remontable. Eso ya, el Milan otra vez volviendo a las viejas historias. Y qué remontada tan impresionante. Y yo en ese momento me dije, me voy a quedar callado. Nuevamente, no voy a tirar sal ni mucho menos a ninguno de los equipos, porque luego llegará el fanático y dirá, ustedes siempre pronosticando mal, esas estadísticas no sirven. En fin, mejor dicho, hay que ser prudentes y sobre todo basándonos en el factor de la normalidad o de cómo poco a poco vuelve el nivel deportivo en el mundo. A propósito, Jaime, y hablando de regresos, de retornos, en Estados Unidos pues volvió la MLS, pero ya ha habido algunos clubes que se han bajado del bus y menciono específicamente, sin profundizar mucho, el caso del Nashville Sport Club, en donde milita el panameño Aníbal Godoy. Este club tuvo que bajarse del bus porque 9 jugadores dieron positivo para el COVID-19. Hay algunos equipos que al llegar a Florida han tenido que hacer los testeos y han tenido que restringir pues su participación, y pues por lo menos en el lado del continente, de este continente, América, donde ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es el nuevo epicentro de la epidemia, pues sí se ha visto bastante perjudicado el regreso de la pelota. Bueno, sí, así también se unirá al Dallas, que si no estoy mal, también fue uno de los equipos que ya había sido previamente retirado del torneo. Y bueno, la verdad es que sabe mal escuchar este tipo de noticias, que no pueda volver un campeonato a la regularidad. Por suerte en Europa no ha sido el caso, han podido llevar bien las medidas, pero aquí en Estados Unidos, pues, lo más importante es la salud, Dani. Así que si no se puede realizar bien el campeonato de la MLS, eso es prioridad. Sí, es la prioridad, siempre es frase hasta de los abuelos de uno. Lo más importante es la salud, que es que hay salud. Hasta termina siendo meme esa frase, pero del meme pasamos a la realidad. De que parece chiste, pero es anécdota. Porque sí, en estos momentos, a pesar de que uno crea que hay cierta calma a comparación de 3 meses, hay casos que se han dado fuera del fútbol, también en la política. Algunos líderes que retaron al COVID también ya dieron positivo, entonces siguen habiendo medidas. Y a pesar de eso y con todo este panorama, sí me pareció bastante particular, Jaime, no sé si tú lo viste, pero en Costa Rica ya incluso sacaron calendario para el regreso del fútbol costarricense, pese que ya el Saprissa se declaró campeón hace unas pocas semanas, pero ya de una vez no metieron más asunto. Quisieron ya sacar el calendario, pese a que ahora ha terminado el campeonato, hay un repunte de casos, pero es una de las curiosidades que nos deja esta circunstancia. No, inclusive la Bundesliga, por lo menos en Europa, también ya anunció el regreso de su campeonato. Será para el 18 de septiembre, será que se retome ya la Bundesliga, que fue, claro, la primera liga en acabar de disputarse, y ahora será, al parecer, por el momento, la primera liga en comenzar nuevamente el torneo de la regularidad. Cuando hablamos de países avanzados, Jaime, y cuando vemos resultados y colaboración de gobierno e instituciones, ahí lo tienes, Jaime. Tan sencillo como eso. No hay mucho que protestar a Alemania o Costa Rica, que, bueno, Costa Rica sigue siendo país latinoamericano, pero sí tuvo un mejor control de todos los sistemas sanitarios. Y bueno, mientras tanto, en Panamá seguimos acá confinados, cada vez con una situación más preocupante por situaciones lejanas al fútbol, pese a que todavía está en discusión el tema del seleccionador nacional, bombazo por aquí, bombita por acá, humito por aquí, humito por allá. Todavía seguimos sin técnico nacional y pues si no hay técnico nacional, mucho menos habrá organización para la liga. Pero bueno, casos y cosas de nuestro país, Jaime. Vamos entonces a pasar a un punto más positivo. Entonces, Jaime, ¿qué te parece si vamos entonces a presentar Registrado en el Cassette, que vuelve con un gran invitado y sobre todo con un gran momento en la historia del fútbol y del deporte mundial? El centro, la frontal del área, rechace para Cés, chuta y Cés, el balón para Iniesta, ¡gol! Y ahora, las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo.
Bien, regresando al entretiempo, en esta edición queremos retomar un segmento que nos encanta y es registrado en el cassette. Hoy tenemos la oportunidad de recordar los 10 años de aquel mundial que por su ambiente y por su nivel fue muy recordado como fue Sudáfrica 2010. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contactar con un compañero del máster de periodismo deportivo, gran colega y amigo John Urizaber. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, John. El gustazo nuevamente de contactarte. A ver, John, cuéntanos entonces. Empezamos este segmento recordando, bien lo ha mencionado Jaime, esta fecha o en esta semana se conmemoran ya 10 años de esa histórica consecución de España logrando el campeonato mundial en Sudáfrica. Me imagino que un país que siempre se menciona es muy diverso en la perspectiva de cómo se celebran los títulos para este país, cómo se vivió. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de esa importante gesta que logra el conjunto de Del Bosque? Hombre, hay que tener en cuenta que España ya viene de ganar la Eurocopa en 2008 y venía a hacer un juego ya bastante bueno. Y la verdad es que había grandes esperanzas antes del Mundial. Aquí los españoles tenían esperanzas de que la selección podía hacer algo grande, por lo menos pasar de cuartos, que era digamos, la maldición que tenía la selección de fútbol, que nunca pasaba de cuartos de final, más allá de cuartos de final. Y el primer partido pues salió mal y la gente ya empezó pues eso, a quitarse la esperanza de que iban a hacer algo grande, pero no fue así. De ahí empezaron a resurgir, empezaron a jugar a fútbol como ellos sabían y España ganó el Mundial. Una España que, digamos, tenía un estilo muy marcado, ¿no? Porque si recordamos, era un equipo que estaba compuesto en su mayoría por jugadores del Barcelona. Algo que hizo bien Del Bosque, a mi parecer, es tratar de trasladar el que en aquel momento era el mejor equipo del mundo, tratar de trasladar ese fútbol a la selección española y es lo que finalmente le termina dando los títulos. Yo no sé, John, cómo tú lo verás, pero la verdad es que España no resolvió sus partidos en su totalidad con tanta facilidad como se le presuponía. Su mejor partido seguramente fue contra Alemania y lo resuelve a balón parado. No sé, desde tu perspectiva, el nivel futbolístico que ofreció España pudo ser más o pudo ser mejor. No sé cómo tú lo aprecias. Yo creo que estamos ante uno de los mejores equipos de la historia. Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que ya España, sobre todo la del Mundial, no ya las de la Eurocopa, yo creo que España era uno de los mejores equipos de toda la historia. Que no, los resultados que no fueron tan abultados como el juego indicaba, pues puede ser, pero España, para mí, hizo uno de los mejores fútboles que he visto yo, nunca, y ganó merecidamente aquel mundial. Además, recordando que 3 años antes pues había caído en Irlanda, en el del Norte, en la clasificación para la Eurocopa y fue el cambio aquel que se quedaron fuera Raúl, etcétera, y entraron ya la nueva jornada y ya empezó ya a remontar. ¿Cuáles consideras que fueron los cambios más importantes o más relevantes de esa selección española para llegar a ese momento cumbre? Bien lo mencionamos, hubo una generación que tampoco fue mala, fue realmente muy buena, la del 2002, la que llega a participar en Corea y Japón, logra hacer clasificar a la siguiente ronda, pasó después todo el escándalo con Corea del Sur, pero a pesar de eso había grandes elementos en esa selección, inclusive en Alemania 2006 se llega a ver una que otra genialidad dentro de los grandes estandartes de esa selección, pero ¿cuál crees que es el elemento en base a la historia, en base a lo que se recuerda, cuál crees que es el elemento que cambia todo a nivel futbolístico, claro está? Pues eso, como he comentado anteriormente, el partido de Irlanda del Norte fue clave porque al final lo que haces es cambiar a un equipo viejo, digamos viejo, un equipo que ya tiene bastantes años de media, por uno más joven. Además, como bien ha dicho Jaime, usas una base, un equipo base para poder formar la selección y cuentas con 5 o 6 jugadores que ya juegan en su equipo, en su club, ya saben de memoria cómo jugar y eso lo llevaron a la selección a su máximo estandarte.
Yéndonos por ya a la final, España-Holanda, en aquel momento se iba a consagrar un nuevo campeón del mundo. Antes de que empezara la final, John, a mí me gustaría saber más o menos qué ambiente se vivía en el país, pues, delante de esta oportunidad. Si había personas que, digamos, no se llegarían a sentir frustradas si no se conseguía el campeonato, o si ya era un gran éxito para España solamente haber llegado a la final. Bueno, sí, no, yo creo que sí que era un éxito, porque era la primera vez que llegaba a la final del Mundial España y estaba ante eso, era a las puertas de un gran éxito. Pero ya te digo que España ya venía de ganar la Eurocopa y ya venía a hacer un fútbol muy bueno y lo demostraba partido sí, partido también. Entonces digamos que la gente ya creía que podían hacer algo grande, pero como nunca se había llegado a cotas tan altas, pues estaba ese miedo que te paralizaba un poco. Pero bueno, al final el rival también, pues digamos, pues no era una Brasil o una Alemania, era otra selección que tampoco había estado en la final. Después eso también, pues luego el partido no fue como tan bonito como se esperaba, pero bueno, al final España consiguió ganar en el Mundial. Y bien acabas de marcarlo, John. Ahí hay un factor bastante determinante en cuanto al rival que afrontó a esta selección española. Hablamos de Holanda, que bien recordamos llegó a eliminar incluso a Brasil en semifinales, llega y saca a un sorprendente a la revolución del mundial, perdón, revelación del mundial, que fue la selección uruguaya. El mundial de Holanda no fue malo, y también destacar el factor de que es la tercera final que pierde esta selección holandesa. No tenía los mismos elementos brillantes de los 70s, cuando hablamos de Johan Cruyff, cuando hablamos de Rinus Michel, como director técnico, la famosa naranja mecánica. Pero, ¿qué crees, aparte de que sí, España era la selección del momento en ese mundial, qué crees que le faltó y le sigue faltando al fútbol holandés en estas circunstancias para poder alcanzar también una presea mundial? Porque ya han obtenido también Eurocopas y son un país de enormes jugadores, históricamente hablando, pero como selección siempre les ha faltado el detalle. Hombre, y pues, la verdad es que es una generación, ha sido una generación bastante buena, las de Van Persie, etcétera. Además recordar que España, cuando esta gran España ya tocó fondo en el Mundial 2014, fue la misma Países Bajos quien vapuleó a España y, digamos, destrozó esta gran España, ¿no? Pero, pues eso, no sé, porque han tenido grandes equipos, han tenido selecciones muy buenos, como el de los 70 que has mencionado tú, o el propio de los 80 con el gran trío de Rijkaard, Gullit y Van Basten, que ganaron la Eurocopa del 88, pero que se quedaron ahí, que ni tan siquiera no consiguieron ni el Mundial, nada, no hacer nada, vamos. Aquí, aunque sea este año, el 2010 llegaron a la final y plantaron cara a España, que para mí había una gran diferencia entre las dos selecciones, pero que al final llegaron a la prórroga y pudo pasar cualquier cosa. Yo creo que Países Bajos merece un mundial, pero que estuvo muy cerquita y no creo que en años venideros lo tenga tan cerca. Otro equipo que me gustaría destacar en este mundial sería el que ya mencionó Dani, el de Uruguay. Era una selección que, bueno, históricamente ha sido potencia de Conmebol, y también se plantó y ha ganado Copas América, pero esta selección uruguaya, no sé qué perspectiva en aquel momento se podía tener, si se podía llegar a prever que iba a poder estar tan cerca de acariciar una final de un mundial. Y también recordar en aquel momento a Diego Forlán, que fue elegido mejor jugador de esa Copa del Mundo, porque recordamos esos goles que marcaba desde fuera del área, increíbles, con la derecha, con la izquierda, como fuera. La verdad es que un jugador impresionante en esa Copa del Mundo. No sé qué jugadores te gustaría a ti, John, destacar de todos los equipos en general sobre este Mundial Sudáfrica 2010. Hombre, pues primero destacar pues ahora que estabas hablando de Uruguay, destacar que Uruguay fue una de las mejores selecciones en ese mundial porque demostró una gran solidez defensiva. En grupos no recibió ningún gol y luego, pues con más problemas o menos problemas, pues eliminó a Corea y con la mano
La famosa mano de Suárez a Ghana. Ajá. Esos cuartos de final que con la mano agónica de Suárez, el penal del loco Abreu, una cosa inolvidable. Yo creo que el partido más memorable de ese mundial, John. Sí, puede ser. La verdad es que ahora que lo estoy recordando fue bastante bonito, sí. A mí me gustó mucho, la verdad, ese duelo. Y pues para destacar jugadores, pues me gustaría hablar primero pues de los grandes goleadores, ¿no? Del mundial, como fueron pues Müller y Snyder y Forlán. Como tú has dicho, bueno, Forlán que fue declarado mejor jugador, que fue bastante polémico en su momento, fue declarado mejor jugador, aunque para mí sí que fue uno de los mejores delanteros del mundial, aunque me gustaría destacar a Villa, porque yo creo que Villa fue el que ayudó a que España pasase de ronda cuando más le necesitaba, porque España jugaba pero igual no tenía esa brillantez efectiva atacando, y eso pues que Villa para mí fue uno de los artífices de que España pudiese llegar hasta la final. La efectividad de David Villa, como bien lo acabas de señalar, Müller, Forlán, la selección de Alemania también, una de las cuestiones que más se destaca de este campeonato, bien lo resaltamos al comienzo de este cassette. Lo único o el partido que menos jugó bien fue el partido contra España, pero fue una selección memorable. Ya para terminar con este registro en el cassette de John, quiero que nos cuentes pues también ese legado que termina sacando la selección española. Vale hacer el recuento que después también vuelve a ganar la Eurocopa en el año 2012, pero que ya a partir del 2014 se marcó la decadencia en el Mundial de Brasil. En Rusia 2018 pasó todo lo que pasó, pero a pesar de todo este contexto, estamos ahora mismo, y así lo vemos en este lado del mundo, John, Jaime, así lo vemos, que mucho se comenta de que España es el mejor fútbol del mundo, la mejor liga del mundo. Solo se habla del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona en este presente, en donde pues ya han pasado 10 años y eso hasta ahora no ha cambiado. Entonces, ¿qué nos deja Sudáfrica? Pues yo creo que históricamente, junto a Países Bajos, se puede decir que es los mejores fútboles que se han visto. Está claro que lo que dijo, como bien ha dicho Jaime anteriormente, España llegó a la final con 3-1-0 consecutivos, pero futbolísticamente hablando, y Alemania con 2-4-1, un 4-0 en finales, pero futbolísticamente hablando yo creo que España fue muy superior, y fueron 6 años realmente, se vio un fútbol espectacular, y yo creo que no se va a volver a ver un fútbol así en muchos años en un gran torneo de este calibre. Y ahora que se oyen esas cosas, recordar a las bubucelas, fueron bastante famosas en aquel mundial. Cuando empezaron las retransmisiones empezaron a sonar las bubucelas. Y hoy el sonido ambiente nos está apoyando para que tengamos las bubucelas de fondo, Jaime. Vaya coincidencia. Sí, totalmente, Johnny. Las bubucelas definitivamente son cosas que se recuerdan. El ambiente festivo de un mundial inédito en África, no creo que vuelva a suceder algo como lo que sucedió en 2010 con todas las anécdotas y con todo el fútbol que dejó reflejado, y sobre todo una celebración tan inmensa como fue ese campeonato mundial. John, te damos muchísimas gracias por tu tiempo, por esta oportunidad de volvernos a contactar contigo para estos términos. El mejor de los éxitos y sobre todo a UPA Eibar. Muchas gracias a vosotros y igualmente os deseo lo mejor. Continuamos con el entretenimiento. Bien, agradecer nuevamente a John Urizabel por su participación en este episodio número 11 del Entretiempo. También recordarles que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @JohnUrizabel, y también dándoles alguna información siguiendo el tema de la Fórmula 1, y que mencionamos que iba a haber carreras nuevamente. Se repetirá en Austria el día 12 de julio para los interesados. Continuará y será bautizado como el Gran Premio de Estiria. Así que pendientes, ya próximamente estaremos anunciando más carreras. Claro, Jaime, las carreras de Fórmula 1 las estaremos informando. Ya es una alegría que hemos celebrado el fin de semana pasado y que ya dimos los resultados en la edición del lunes. Estaremos muy pendientes en las fechas. El próximo
En el capítulo 12 estaremos hablando de cómo será todo el calendario que ya han anunciado oficialmente, sobre todo porque no solo han incluido esta carrera en Austria, también una carrera adicional se sumó en Italia, así que muy atentos estarán los fanáticos del automovilismo, de la categoría máxima del automovilismo, y estaremos pues muy pendientes de cualquier anuncio en especial, aparte del que también habíamos anticipado del regreso de Fernando Alonso para la temporada 2021 con la escudería Renault. Antes de terminar, darle el agradecimiento también a la agrupación Talento Colombia. Jaime, nos han considerado, este podcast lo han considerado dentro de la competencia, dentro de la preselección, a mejor podcast de la temporada o podcast destacado de la temporada. La verdad, gracias por lo que nos toca. Ha sido un proyecto que hoy está cumpliendo su episodio número 11, que seguirán siendo muchos más, que nace con esta iniciativa de hablar de manera relajada en los deportes para distraernos en medio de las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo, y definitivamente darle ese abrazo a esa gran agrupación de gran calidad humana, y por supuesto felicitar a los otros que están compitiendo en esa preselección. Esperamos pronto poder hacer el anuncio oficial de las nominaciones para que pues los oyentes del podcast puedan también, si quieren, apoyarnos con su voto. Pero definitivamente es una noticia muy grande, pero claramente es una noticia que es muy grande ya el hecho de estar, de ser tomado en cuenta con tan profesional grupo. Es algo que celebraremos con mucha alegría este fin de semana. Bueno, Jaime, se nos fue el programa. Nuevamente te mando un abrazo, te extiendo esa felicitación que acabo de mencionar, y nos vemos entonces en el capítulo número 12, Jaime. Entonces me despido de ti, hasta la próxima. Hasta la próxima, Dani. Y a usted, oyente, le recordamos nos siga en @elentiempo_podcast en Instagram, @elentiempo- en Twitter, y que se suscriban en este canal, en nuestro canal de YouTube, El Entretiempo, para que no se pierda ningún detalle del programa. Y también le menciono que para encontrar el programa fácilmente en YouTube, solamente tiene que utilizar el hashtag Vamos al Entretiempo, y ahí sale toda la plataforma de este podcast. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.